Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva cápsula de su canal US Athletics. En esta ocasión me gustaría hablarles de un tema muy interesante que se presenta principalmente en la confusión que hay en las medidas de protección que son decretadas en violencia y cuando puedes pedir tú las medidas de protección sin necesidad de ser o estar en presencia de un procedimiento de violencia familiar. Voy a explicarme de otra manera. Ustedes saben que cuando existe un procedimiento de violencia familiar, se piden medidas de protección como cuáles. Ustedes saben que son preventivas, que son civiles, que son emergentes y que en este caso particular se rige por lo que establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Que en este caso concreto, estas medidas son ¿para qué? Para salvaguardar la integridad de una mujer que es motivo de violencia, así como a sus menores hijos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes o la Ley General de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, cuando tú tienes un procedimiento de violencia, se te exige o se te pide que en la narrativa expongas quién es el receptor de violencia quién es el receptor de violencia y quién es su generador, así como a las personas que está afectando su conducta. Sabemos perfectamente que puede darse los tipos de violencia que todo mundo conoce, que es la psicológica, la económica, la sexual o la física. Estos tipos de violencia pueden actualizarse dentro de un núcleo familiar. Así las cosas, desafortunadamente en la actualidad se está utilizando este procedimiento como una venganza personal o revanchismo para poder sacar al otro consorte. Sin embargo, los postulantes o el foro jurídico no se atreve, o si lo hace, son muy pocos los que lo hacen, de pedir medidas de protección dentro de un procedimiento que no sea de violencia familiar. Me voy a explicar. ¿Por qué no puedes pedir, abogado, una medida de protección en un procedimiento de guardia y custodia, un divorcio sin expresión de causa? Bajo esos lineamientos vamos a exponer lo siguiente. En el caso del Estado de México, tenemos el artículo 4.95 en su fracción quinta o cuarta, en donde se establece que se tienen que dictar medidas provisionales para evitar que los consortes se causen un daño o oculten los bienes que forman parte del patrimonio familiar. Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista constitucional para llegar al punto sustantivo. ¿A qué me refiero? Bueno, la Constitución, como todos también lo saben, es el ordenamiento máximo y que de acuerdo a la teoría de los derechos humanos se forma un bloque de constitucionalidad que se integra por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales. Bajo esos lineamientos, ¿dónde vamos a encontrar el fundamento del derecho familiar? Lo vamos a encontrar en el artículo 4 constitucional, en donde se habla de la familia. ¿Y dónde vamos a encontrar también en la convención, a nivel convencional o tratados internacionales, los derechos de la familia? Bueno, aquí ya hay varios ordenamientos internacionales que nos hablan de la familia. Uno de ellos es la Convención Americana de los Derechos Humanos, otro es el Pacto de San Salvador, o conocido como el Pacto de Derechos Civiles, Políticos y Civiles de las Personas, y obviamente también la Convención de Belén do Pará o la CEDAW. Estos ordenamientos internacionales van a hacernos referencia a la familia y que obviamente va dirigida a las personas en estado de vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, los adultos mayores o bien las personas con capacidades diferentes. Si esto lo vemos desde la teoría de los derechos humanos, estaremos en presencia de que en los códigos civiles las únicas medidas de protección o de seguridad o de provisionales que se dictan en el divorcio son únicamente apercibimientos, y eso lo ven en la praxis, apercibido que se abstenga de causar daño a la otra persona. Ese apercibimiento y un billete de 3 pesos es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos pedir? Bueno, debemos pedir en nuestras medidas provisionales medidas de protección, pero no fundándonos en lo que establece el procedimiento de violencia familiar. Porque muchos operadores jurídicos dicen, no, ¿sabes qué? Estamos en presencia de un divorcio sin expresión de causa o una demanda de alimentos y guardia y custodia, y no estamos en presencia de una violencia familiar. Bueno, es aquí donde vamos a ver esta cuestión interesante.
Interesante, ¿por qué? Porque tú puedes pedir, aun cuando no esté regulada estas medidas de protección, estas mismas en un procedimiento distinto a la violencia. ¿Cuál es el fundamento entonces? Por ejemplo, en el divorcio, sí, yo te fundamento en el 495, en las fracciones 4 o 5, en donde establece esta circunstancia en relación con el artículo 4 constitucional, en relación con la CEDAW, en relación con la Convención Americana de los Derechos Humanos y también con la de Belén do Pará, en donde se nos otorga la facultad a los operadores jurídicos con base a ese principio de convencionalidad o principio prominente, que es la interpretación más amplia que podemos aplicar en la normatividad a un caso concreto. Entonces, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer, lo puedes pedir y el juez no te tiene que decir que no se trata de un procedimiento de violencia familiar. Ahora, puede darse un supuesto muy interesante que me gustaría plantearlo y que conozcan ustedes. Muchas de las veces en mi juzgado han llegado demandas con el rubro de violencia familiar. Ustedes saben perfectamente que las demandas se deben de estudiar de manera integral, de manera conjunta, en base a los hechos y a los preceptos de derecho que me estás invocando. Bajo esos lineamientos, cuando damos lectura a los hechos, nos damos cuenta que no hay actos de violencia, no hay. Entonces, ¿qué vemos? Que está suscitándose una cuestión nada más de custodia de los hijos, o bien un régimen de convivencia o un pago de elementos. ¿Qué podemos hacer los órganos jurisdiccionales? Los órganos jurisdiccionales podemos ubicar, en base a la suplencia de la queja, esta causa de pedir al procedimiento correspondiente. Y obviamente, ¿podemos dictar medidas de protección como en violencia familiar? Claro que las podemos dictar, definitivamente que las podemos dictar. Entonces, no hay ningún perjuicio para las personas que el juez, de forma oficiosa, cambie la vía, cuando en los hechos no hay una situación propia de violencia y que en un momento dado podemos hacerlo en el auto admisorio, en donde de un procedimiento de violencia familiar lo cambiamos a un procedimiento de controversia de estado civil de las personas y derecho familiar, o en otras entidades federativas como una controversia familiar. ¿Y qué dicto? Aparte de la custodia, aparte de los elementos, también puedo dictar medidas de protección. ¿Como cuáles? Bueno, el que se dicte, el que la Dirección de Seguridad Pública le otorga una reacción inmediata para que cuando se llegue a suscitar la violencia, acudan inmediatamente al domicilio y protejan al receptor de violencia. Eso lo podemos hacer. También podemos pedir que no se acerque al domicilio a cierta distancia, y también inclusive podemos pedir que dé la exclusión del domicilio cuando se esté dando una situación de violencia en perjuicio de los niños o en perjuicio de las mujeres. Estas circunstancias también pueden darse durante el desarrollo del procedimiento. Vamos a suponer que se está llevando un procedimiento de controversia del estado civil de las personas y derecho familiar, y cuando yo entrevisto a los niños, me manifiestan que el papá es muy violento porque le pega a su mamá, o bien a ellos le tienen pavor y que se esconden abajo de la mesa o abajo de la cama. ¿Qué debe hacer en ese momento el juez? El juez tiene que atender el interés superior de la infancia y tiene que tomar medidas de protección. ¿Por qué? Porque significa que se está ejerciendo en perjuicio de ellos violencia psicológica y violencia de tipo física, indirecta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a ellos no les pegan, pero sí le pegan a la mamá. Y entonces es un cuadro que no puede ser susceptible de ser visualizado por un niño, que le causa una inestabilidad emocional. Claro que le causa una inestabilidad emocional. Y entonces el juez tiene que ser pasivo y decir, bueno, pues que promuevan su procedimiento de violencia. No, porque tenemos por mandato constitucional que prevenir, erradicar cualquier violación a los derechos fundamentales. Y esto viene en el artículo 1 constitucional. Además de que debemos actuar ante la presunción de una violación a los derechos humanos con base a los principios de pronta actuación y debida diligencia, porque no podemos dejar en riesgo una situación de esta naturaleza en perjuicio de los menores. Y el juez tiene toda la potestad para ordenar en ese momento la exclusión de aquel generador de violencia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estas medidas de protección no son exclusivas del procedimiento de violencia familiar.
puede darse en cualquier procedimiento y en cualquier momento. E inclusive también podría darse el supuesto de que se diera en un procedimiento civil en donde se pudiese estar en riesgo de una situación, de una relación de asimetría de poder. ¿Qué es una asimetría de poder? La asimetría de poder se refiere a que un grupo de individuos o una persona perdón, ejerce mucha violencia o poder en perjuicio de otra, sometiéndola a su voluntad. Y por lo tanto, hay una situación de temor hacia esta persona. Y por lo tanto, eso se refiere a la asimetría. Luego entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este tema es muy debatible. Y como siempre les digo, en derecho nadie tiene la razón. Sin embargo, es válido que expresemos nuestras ideas y ustedes podrán perfeccionar mis aportaciones, o bien, si ustedes no lo ven o no lo consideran pertinente, no podrán apoyarla. Entonces, bajo estos lineamientos, espero haber podido dejar en ustedes estas dudas, estas circunstancias de atención y visualización de la amplitud que podemos aplicar en el ámbito del derecho. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos y cada uno de ustedes el apoyo que han dado a este canal, que en verdad en 2 años, desde mi punto de vista, hemos crecido a pasos agigantados, porque ya somos más de 3.000 miembros que acuden a este canal, su canal, y que obviamente espero que siga creciendo. Yo sé que hay canales que tienen más de 100,000, 400,000, pero eso no me importa porque no estoy en una competencia. Para mí, 3,000 seguidores es bastantes personas que me hacen el favor de escucharme y de compartir conmigo sus experiencias a través de la caja de comentarios, y que obviamente a todos y cada uno de ustedes en el tiempo que me queda, yo les he respondido. Pues les agradezco de verdad y muchas gracias por todo.